Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nosotros, como seres humanos, y por esa necesidad social que hace parte de nuestro ser, necesitamos a las personas alrededor nuestro para crecer, para estructurar una vida, para procrear, para estar en el centro de la sociedad como familia, en fin. Estamos interrelacionados con las demás personas a nuestro alrededor de muy diferentes maneras. Pero en ese proceso aparece un concepto y es nuestra necesidad de conocer la opinión que los demás tienen de nosotros. Y en expensas de esta búsqueda y en expensas de querer agradar a las personas y de querer construir una buena opinión en los demás, a veces cometemos errores, excesos que nos pueden costar caro. Y por eso hoy vamos a hablar de la opinión, pero lo vamos a hacer desde el contexto de la palabra del Señor. Por eso el tema de hoy habla de que el Señor es quien pesa las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos tener nuestra propia opinión. Nosotros recibimos la opinión de nuestra familia, la opinión de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, del grupo social donde nos encontramos y en fin, de cualquier persona desconocida que ante las circunstancias y ante los hechos que nosotros producimos generan sus propios conceptos. Pero entonces, ninguno de ellos está en capacidad de conocer la real situación por la cual una persona actúa de determinada manera. Por eso, el único que realmente puede pesar los actos de un ser humano en concordancia con sus circunstancias y con lo que tiene en el corazón, solamente es el Señor. Por eso Él es el único que realmente puede pesar los hechos, las intenciones y tener una opinión real, cierta y valedera de nosotros. Por eso quizás estamos muy equivocados en enfocarnos básicamente en que los demás tengan buenas opiniones. Entonces vamos a hablar de la palabra y vamos a utilizar el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios nos está diciendo que hay dos elementos que deben ser parte de nuestra vida, que es la misericordia y la verdad. Pero el tema es, ¿para qué yo debo vivir en misericordia y para qué yo debo vivir en la verdad? Y es aquí donde opera y donde aparece el concepto de opinión. Dice la palabra en el versículo 4, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo que nos está diciendo la palabra es que estos dos elementos que nosotros vimos en el versículo anterior, que no nos abandone la misericordia y no nos separemos de la verdad, que no nos apartemos de esa vida de amor en todas las áreas de nuestra vida y que nuestra vida sea vivida en la verdad. Recordemos, la vida de verdad es la que nosotros vivimos según Jesucristo. Y entonces encontramos la respuesta a esa necesidad que nosotros tenemos de generar buenas opiniones. Ahora sí en quien debemos esperarla, que es en Dios. Y por eso dice, viviendo en misericordia, viviendo en verdad, entonces tendremos gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Estaremos sintiendo que Dios se complace de lo que nosotros hacemos. Y un padre complacido es un padre que bendice, es un padre que cuida, es un padre que consiente.
No hay necesidad de la corrección cuando uno de los hijos vive en misericordia y en verdad. Y entonces hallarás gracia. Esa gracia habla del placer, del gusto de ver a una persona actuar, en este caso ver desde los ojos del Padre, cómo sus hijos actúan de acuerdo a los mandamientos y a lo que Él ha dispuesto para que nosotros hagamos. Pero adicionalmente, ante el Señor, que es lo que realmente nos debe importar, tendremos buena opinión. El Señor opinará bien de nosotros. Ustedes recuerdan a Job, la opinión que el Señor tenía de Job. Usted recuerda a David. ¿Cuál es la opinión del Señor con respecto a David? Ese es el tipo de opinión que a nosotros nos debe interesar, generar. Pero adicionalmente dice que si nosotros logramos que el Señor tenga opinión buena de nosotros, entonces la alcanzaremos de los hombres y estaremos cumpliendo el propósito general de vivir socialmente dentro de la buena opinión de quien nos rodea. La palabra también me dice y me enseña en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Traducido de alguna manera muy sencilla lo que está diciendo, no te dejes guiar de tu propio corazón, de tu razón o de tu pensamiento. Va a la palabra, teme a Jehová a través de los mandamientos y de la obediencia y apártate del mal. Eso es la forma en que debemos vivir, no con nuestros conceptos, no con nuestra manera de pensar, no con nuestras razones, sino yendo a la palabra. La palabra nos enseña a temer al Señor, la palabra nos enseña a vivir en obediencia, la palabra nos enseña a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor nos está diciendo, seamos precavidos con lo que nosotros mismos pensamos de nosotros y que adicionalmente repercute en lo que Dios piensa de nosotros y lo que los hombres piensan de nosotros. Entonces, el centro de nuestra vida para fundamentarlo en búsqueda de una buena opinión es el temor al Señor, el conocimiento de su palabra y la obediencia a ella misma. La palabra también me da ejemplos y dice en Proverbios 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Quiere decir que hay personas con las cuales ni siquiera se puede intentar darle un consejo para que esas personas corrijan quizás alguna cosa que a la luz de la palabra y en el amor de Cristo nosotros pretendamos enseñarle a esa persona. Hay personas que definitivamente no aceptan consejo, tienen su propia opinión y tienen 1001 disculpas para vivir su vida de acuerdo a lo que ellos piensan, a los criterios que se armaron, a la forma de vida que escogió. Pero ese tema no solamente opera en personas, opera también en generaciones. Dice la palabra en Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generaciones de seres humanos que creen que están actuando de manera correcta, de manera ética y moral correctamente, partiendo de principios, partiendo de bases propias, de opiniones propias. Por eso, este mundo ha pretendido sacar a Dios de las escuelas, de las universidades, de las empresas, de las constituciones políticas del mundo. Ha pretendido sacar a Dios de todo lo que pueda afectar los conceptos éticos y morales con los que debe vivir esta sociedad. Entonces, sacando a Dios, ahora, ¿qué se implanta? Las propias opiniones de esta generación. Estamos viendo los resultados, estamos viendo lo que está sucediendo con las personas de otras religiones, los conceptos que están apareciendo, dando sus propias opiniones, midiendo desde sus propios conceptos y no pretendiendo vivir desde el concepto y la opinión de Dios, que es su palabra, que es su enseñanza a la cual debemos obedecer. Si nosotros debemos perseguir una opinión favorable para nosotros, es la opinión de Dios para con nosotros, que con eso alcanzaremos la opinión
benigna y buena también de los hombres, pero desde el marco del temor a Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.